Mis hermanos, muy buenas tardes. Para mí es un privilegio el que me hayan invitado de nuevo a este estudio bíblico. Le doy la gloria y la honra al Señor, porque en casa eh, podemos hacer este tipo de actividades que si trabajando en nuestra oficina sería algo muy complicado. Es un privilegio, como les comento, y antes de comenzar me gustaría orar. Señor, en esta tarde-noche te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque tenemos el privilegio de estudiarla, porque tenemos el privilegio de tenerla en nuestro idioma y porque hoy, Señor, tenemos el privilegio de compartir como hermanos a través del estudio de Juan. Sabemos que tú tienes un mensaje precioso en esta reflexión corta, eh, entendiendo que eres tú el que trae un mensaje a través de hombres y mujeres imperfectos. Gracias te doy por mi vida, permíteme ser ese instrumento, esa herramienta en donde hoy sea instruida tu iglesia, en especial este grupo de discipulado de Madalena. En tu nombre, mi amado Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, como les comentaba, es un privilegio. Quiero comenzar esta pequeña reflexión eh, mirando dónde quedamos o dónde quedaron ustedes la semana pasada. Quedamos tal vez en el capítulo 2, versículo 24-25. Recordémoslo brevemente. Dice Juan 2, 24, 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. ¿Y por qué quise empezar este estudio recordando lo que tal vez estudiaron hace 8 días? Porque para el análisis que vamos a hacer del capítulo 3 es fundamental entender que, como lo dice la palabra, Jesús nos conocía a todos. Y eso aplicado hoy para ti y para mí. Él nos conoce, nos conoció y nos va a conocer si es su voluntad. Tengo la esperanza de que todos podamos llegar a encontrarnos con Él. Pero antes, cuando no le conocíamos a Él, cuando no éramos sus hijos, Él no se fiaba de ninguno de nosotros porque perfectamente éramos sus enemigos. Y tal vez eso era lo que estaba ocurriendo en este episodio con la muchedumbre que le seguía. Él sabía que tal vez lo seguían por necesidad, por angustia, por inquietud, por curiosidad. Entonces, Él nos conoce. Él sabe cada una de las cosas que tenemos en nuestro corazón y de lo que pensamos. Por eso en esta tarde-noche, quiero pedirte el favor que abras tu corazón a Jesús, entendiendo que Él te conoce a ti y me conoce a mí. Hoy el Señor nos va a llevar de nuevo a empezar un nuevo capítulo. Juan 3. Juan 3:1 dice, había un hombre de esos que estaban en la muchedumbre, que habían escuchado de Jesús, había escuchado de todo lo que Él había hecho. ¿Sí? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Voy a leerlo hasta el versículo 3 y luego vamos versículo a versículo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Me asombra, y es una expresión que en los últimos días he tenido que resaltar, decir, wow, cómo Dios a través de estos versículos nos puede enseñar grandes cosas. Lo interesante es que reflexionemos cómo nos acercamos a Jesús. Nuestra actitud tal vez es como la actitud de la multitud en ese capítulo 2, buscando tal vez beneficios. Yo busco a Jesús por angustia económica, por alguna propuesta, porque he escuchado que los creyentes tal vez no tienen dificultades o son prósperos, aunque no es una promesa de la Biblia, ¿sí? Porque sabemos que tendremos aflicción, pero sabemos que hay unos principios que nos llevan a vivir una vida más organizada.
Pero de eso no vamos a hablar hoy. Tal vez estás buscando algo específico, como la multitud estaba expectante al ver a Jesús haciendo maravillas, hacer milagros y ver cómo enfrentaba diferentes situaciones. Tal vez nuestra actitud sea como la de la multitud, con incredulidad, escepticismo, como lo marca, o desafiante, como dice el versículo 18 de ese capítulo 2, en donde no le creían y dicen, bueno, y entonces, el beneficio económico, pues las mesas de negocios. Es mi anhelo que esa no sea la situación, para que nosotros nos acerquemos a Jesús. Es mi anhelo que esa no sea la actitud nuestra el día de hoy para estar en este discipulado. Anhelo que realmente tengamos una actitud diferente, que nuestra actitud sea tal vez esa pequeña diferencia que nos muestra Nicodemo a partir del capítulo 3. Y en eso me quiero enmarcar porque en esa actitud es en donde Nicodemo encuentra respuesta. Y tal vez sea la actitud de muchas personas que están afuera, a las que ni siquiera le hemos hablado de Jesús, pero están expectantes. Dice el versículo 1 del capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Y hay dos palabras aquí, fariseo y dignatario, ¿cierto? En donde, ¿quién era un fariseo? Un fariseo era un estudioso de la palabra, que creía en la inspiración de las Sagradas Escrituras, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, que creía en el Mesías, en el Rey prometido, que creían en los milagros que vivieron en tiempos pasados y creían en la protección de Dios, creían en la resurrección y entendían que lo que estaba pasando era la respuesta de Dios después de 400 años de silencio. Y ese fariseo tuvo una actitud diferente, en donde buscó, se acercó. ¿Qué es un dignatario? Pues es una persona que ocupa un cargo, un puesto de alto nivel, de prestigio, de honor. Y ese era el papel que desempeñaba tal vez mi querido amigo Nicodemo, siendo un sumo sacerdote conocido en el Sanedrín. Yo destaco dos cosas de este hombre. Que, como dice el versículo 2, se acercó. Vino a Jesús de noche. Se acercó, entendiendo que nosotros, por nuestra propia fuerza, sin Jesús, sin conocer a Dios, no nos vamos a acercar a Él, sino es Él el que permitió que este hombre entendiera que había algo diferente en Jesús. Se acerca con una actitud genuina, un verdadero interés, sincero y con una actitud humilde a pesar de su posición. Esto me lleva a pensar lo que hace muchos años era mi actitud. Yo era muy diferente, pero el Señor me llevó a buscarle sinceramente, genuinamente, humillándome. En estas situaciones que estamos viendo hoy, afuera sabemos a diario que hay miles y miles de casos de necesidad en donde tienen angustia, pero más de una angustia física, la angustia de desesperación, de no saber qué viene, de no entender tranquilidad, de poder enfrentar, Dios no lo permita, la muerte y no tener claro que pueden ir al cielo, porque tal vez no conocen a Jesús. Otra cosa que destaco de Nicodemo es que él vino a Jesús. Tal vez de noche sí, temeroso, pero decidido, inquieto por lo que él estaba viendo, inquieto por lo que entendía que era ese hombre al cual estaba siguiendo la muchedumbre. Y obviamente tenía un claro propósito en acercarse a él. Sin embargo, le reconoce como un hombre enviado, como el rabí, maestro. O era tanto que
el reconocimiento o ya que el Sanedrín y los sumos sacerdotes habían visto a Jesús y lo que estaba haciendo, que ellos ya habían conversado, se estaban dando cuenta que era aquel a que había que seguir. Hoy en día, la sociedad se ha dado cuenta que hay algo en Jesús, pero muchos de ellos no se acercan. Nuestros amigos, que aún no conocen a Jesús, nuestros conocidos, pero no le reconocen. Hablan, ¿sí? Pero no le reconocen. Dice la parte B, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Afuera hay muchas personas que entienden que Jesús vino a la tierra, que Jesús murió en la cruz, pero no le reconocen como Señor y Salvador. No estamos en la capacidad probablemente de decir, sabemos lo que hace tu obra preciosa en la cruz y sabemos nuestra necesidad por nuestro pecado. Porque sin la obra preciosa de Jesús no tendríamos la hermosa promesa de la vida eterna. Lo que me llena de extraordinario sorpresa y tal vez esa no es la palabra, lo que me llena de maravilla, que me maravilla es entender la respuesta de Jesús. ¿Por qué? Porque este hombre que se acercaba a Jesús, sí le reconocía que era un hombre enviado por Dios. Pero él lo que estaba buscando era tal vez que mucha gente le estaba siguiendo y todo el Sanedrín, todo el pueblo judío estaba esperando el reino, que volviera al reino, que dejaran de ser oprimidos por el imperio romano. Y él se acercó. Pero recuerdan lo que veíamos en el capítulo 2, 24, 25, nuestro Señor nos conoce a todos. Y él podía haber ya visto la intención de Nicodemo, porque obviamente él tenía la necesidad, estaba inquieto por el sufrimiento de su pueblo, de ellos mismos, y anhelaban el reino de Dios, donde, como lo expresaban los profetas, era manifestada esa paz, el reino del Dios soberano. Y Jesús le cambia, le da una respuesta diferente a lo que estaba pasando. Le dice, le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Desconcertante para Nicodemo? Claro. Porque él estaba buscando otra cosa. Cuando yo llegué buscando a Jesús, yo no venía buscándolo a él, venía buscando una respuesta a mi necesidad, pero realmente no buscaba a Jesús. Y él conocía mi necesidad así como conocía la de Nicodemo. Ahí es donde nos damos cuenta que la palabra es verdad, que Nicodemo conocía exactamente, que Jesús conocía exactamente la necesidad o la angustia de Nicodemo. Porque estaba buscando era un reinado terrenal. Ahora, dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Probablemente tú y yo tenemos muchas cosas que pensamos que están ocultas. Pero la noticia del día de hoy es que nuestro Señor Jesús conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras angustias. Y antes de que vayamos a Él, Él nos puede dar una respuesta como esta. La pregunta es, ¿cómo? Indudablemente acercándonos como lo hizo Nicodemo, buscándole. Pero tal vez estamos buscando en la manera inapropiada. No estamos buscando o alineados con el propósito que Él tiene para nosotros. Pero de lo que sí estoy seguro es que Él conoce cuál es nuestra necesidad y nos va a dar una respuesta que a veces nos desconcierta, que a veces decimos, pero ¿cómo? No entiendo.
Y viene a mi mente el ejemplo tal vez trillado, donde hay personas que en algún momento oramos para que el Señor nos dé paciencia frente a las dificultades, pero la respuesta del Señor es completamente diferente. Nos trae más dificultades para fortalecer nuestra paciencia. Entonces, es ese tipo de respuestas que a veces no entendemos. Entonces, un poquito apartados, nos toca tener cuidado con lo que le pedimos al Señor. El nacer de nuevo, de cierto, con toda certeza le está diciendo Jesús, te digo que el que no nace de nuevo, y ahí dice, pero ¿cómo así? Yo me estoy acercando porque quiero respuestas y él me dice nacer de nuevo, no entiendo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A pesar de que él no entendía, a pesar de que él tal vez estaba en una posición de sorpresa, sigue en una posición humilde, sigue en ese entendimiento de que Jesús es enviado por Dios. Tal vez no le reconocía como tú y yo hoy le reconocemos, pero tenía ese entendimiento que algún día tú y yo tuvimos cuando alguien nos invitó a un estudio bíblico. Si hoy tú estás en este estudio bíblico por primera vez, gloria a Dios, porque estás en esa actitud de poder entender que Cristo es el camino, es la verdad y la vida, y que Él puede hacer en nuestra vida que nazcamos de nuevo, que renazcamos con una esperanza. Esa era la actitud de Nicodemo, cuando le dice, ¿cómo? ¿Mm? Cuando uno no tiene una actitud humilde, ni siquiera pregunta cómo, porque uno cree que conoce todo, que tiene todas las respuestas. Pero este hombre, siendo docto, siendo reconocido, siendo sumo sacerdote, que conocía la palabra de Dios. El Sanedrín era como la élite, como hoy en día un grupo de doctorados, como, permítame la analogía, como la Corte Suprema de Justicia, es lo más alto en la línea jurídica. Y viene a Jesús y le dice, ¿cómo? Se supone que él lo sabía todo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque a veces nos limitamos en ver únicamente lo que está al alcance en nuestra vista, lo físico. ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer un hombre ya adulto? Obviamente eran preguntas de un hombre tal como podemos ser tú y yo, hombre o mujer. Tenemos preguntas que tienen que ver con la cotidianidad, con lo físico. Pero nuestro Señor Jesús nos sorprende más. Porque dice, cuando se refiere a nacer de nuevo, se refiere a nacer de lo alto, a renacer, es decir, a tener un nacimiento con un aspecto diferente. Nosotros somos nacidos de hombre, pero el Señor lo que le estaba queriendo decir es que necesitamos nacer por obra y poder del Dios Todopoderoso, tener un renacimiento, algo completamente diferente, algo que no habían entendido. El entendimiento del cómo es espiritual, no físico, sino entender que es algo que no podemos comprender sino nos es revelado por el Espíritu Santo de Dios. Y Nicodemo pues estaba en esas. Él no conocía a Jesús como su Señor y Salvador, no conocía el poder del Espíritu Santo. Anhelaba, había estudiado, ¿sí? Y esa es una posición que tú y yo podemos tener hoy, o cualquier persona en la iglesia. No porque estudiemos la Biblia y no la sepamos del principio a fin, que conozcamos todas sus historias bíblicas, las grandes promesas, los milagros de Jesús, la profecía, todas las enseñanzas de cómo vivir una vida cristiana. No con eso podemos asegurar que hemos nacido de nuevo. Tenemos que entender que hay una forma clara para nacer de nuevo. Y es completamente diferente, es renacer. Si ese es tu caso hoy, en donde has buscado por muchos años a Jesús en la Biblia,
y no has experimentado ese renacimiento, te puedo dar la mano. Porque en mi juventud yo leí la Biblia muchas veces, de principio a fin, buscando satisfacer ese vacío en mi corazón. Y no fue sino cuando Él mismo me puso en una posición de humillación y de necesidad, en donde mi corazón realmente lo buscó. No por necesidad intelectual, tal vez como era el caso de cualquiera de los sacerdotes, ¿no? No como era el caso de Nicodemo, donde sus expectativas eran diferentes, sino realmente en un entendimiento desde el punto de vista del ámbito espiritual. Y viene aquí de nuevo la respuesta extraordinaria ante la pregunta de ¿cómo? Él estaba preguntándose físicamente y nuestro Señor Jesús le dice de forma magistral, versículo 5, respondió Jesús, de cierto, o sea, con toda certeza, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y mira cómo asocia aquí de nuevo el reino de Dios con el nacimiento. Porque la expectativa de Nicodemo era ver el reino de Dios en la tierra. Ver que todo ese sufrimiento ahora acabara, que las promesas de paz estuvieran en ese momento. Y son las mismas promesas que hoy tú y yo tenemos. Anhelamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que de Él mismo establezca ese reino precioso. Pero hoy en día tenemos la claridad que es por la obra preciosa de Cristo. Porque la verdad ya ha sido revelada a través del Nuevo Testamento. Pero tal vez Nicodemo no lo tenía claro, él estaba limitado. Me llena de sorpresa cuando dice, porque no nace de agua y del Espíritu. El agua es la que usamos normalmente para limpiarnos, para quitarnos las impurezas. En ese sentido, el agua es el símbolo de la palabra de Dios, porque es ella, la palabra de Dios, la que nos limpia y santifica. Juan 17:17 dice, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa palabra tiene poder para limpiar y santificar. Y Juan 15:3 dice, Jesús dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Algunas personas especulan o dicen que ese nacimiento en agua, ¿cierto? Tiene que ver con el bautizo en agua, pero eso no es cierto. Tú y yo podemos haber nacido de nuevo, experimentar, ser llamados hijos de Dios, sin haber sido bautizados en agua. El verdadero sentido, si me lo permiten, para esta noche, de entender esa agua, es que es la palabra de Dios que simboliza esa agua, con el poder del Espíritu Santo, obrando a través de esa palabra, la que nos permite entender cómo podemos nacer de nuevo. Dice Juan 1:33 en la parte B, sobre que veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, que para nacer de nuevo se necesita indudablemente la Escritura, se necesita la palabra de Dios porque es la que nos permite entender nuestra naturaleza pecaminosa. Pero es el poder del Espíritu Santo el que hace la obra, nos quita esa venda que en la que no podíamos entender nada, nos permite experimentar la verdad de la palabra de Dios. Cuando yo les hablaba de que yo leía la Biblia y la leí desde principio a fin, sin entender nada, era porque sí, la leía, pero no la veía como la palabra de Dios. Y mucho menos el Espíritu Santo iba a orar a través de ella en mi vida. Nicodemo tal vez estudiaba las Escrituras, pero no entendía porque no había experimentado el poder del Espíritu Santo en su vida. Estoy seguro hoy que tú y yo hemos experimentado el poder nacer de nuevo por la palabra, porque alguien un día vino y nos mostró y nos dijo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida.
porque nos habló de la gracia de Dios, porque nos habló de su misericordia, de su amor. Y es la palabra la que nos permite entenderlo. Obviamente el poder del Espíritu Santo nos revela esa verdad, nos permite interiorizarla y poderla poner en práctica. Ahí es cuando renacemos desde un punto de vista no físico, como lo creía Nicodemo, pero sí espiritual, llegando a ser llamados hijos de Dios, como lo veíamos en el capítulo 1. Porque todo aquel que en él cree, le ha sido dada potestad de ser llamado hijo de Dios. Y eso es un gran privilegio. Nicodemo venía por una respuesta, porque eso era lo que él buscaba. Pero Jesús le tenía una respuesta mucho mejor, mucho más abundante en bendición. La invitación que te tengo para el día de hoy es que si tú te acercas a nuestro Señor Jesucristo, que si hoy alguien te animó para estar en este discipulado, que si te congregas normalmente y estás en este discipulado, es que realmente le busques de manera espiritual, que vengas con el anhelo de que el Señor te hable de alguna manera. Es cierto, yo he preparado un mensaje, pero estoy seguro que cada palabra que hoy, en este momento, el Señor ha puesto en este mensaje, ha sido porque el Espíritu Santo de Dios lo ha preparado. El ejemplo más conocido, y es un ejemplo en donde vemos ese poder y cómo se materializa lo que Jesús mismo le está diciendo a Nicodemo, es el eunuco etíope. Aquel hombre que había escuchado, que había recibido un pergamino con el mensaje de Isaías. ¿Cómo no? No lo tengo claro. Pero él iba de regreso a su país y llevaba la palabra de Dios. Y por el poder del Espíritu Santo, él empieza a leerlo. Sin mucho éxito, tal vez. Y él es el Espíritu Santo el que lleva a Felipe a ese mismo momento y le pregunte que si entendía. Y él le dice que no. Y en ese momento el Espíritu Santo obra a través de Felipe, explicándole la Escritura, mostrándole que el Jesús del que hablaban en Jerusalén, que había sido crucificado, era el de Isaías. Y él, a través de su palabra, de esa palabra preciosa que nos limpia y nos santifica, y el poder del Espíritu Santo, cree y clama para ser bautizado. Ese es un relato muy interesante. Si tú en este momento no has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, si estás por primera vez en esta reunión, te suplico que ores, que le digas al Señor que te permita entender esta verdad de la que estamos hablando. Si ya has nacido de nuevo, gloria a Dios, y puedo darte un abrazo, porque somos hermanos, hemos nacido de nuevo, somos hechos hijos de Dios. Es por eso que Jesús me sorprende al decir que el que no nace de agua y del Espíritu, el que no se ha instruido en su palabra y el poder del Espíritu Santo nos la revela, no podemos hacer nada. Y yo soy testigo de eso, porque la leía. Y veo cómo Nicodemo conocía la palabra, pero no era salvo. Obviamente entendemos ya después de que él llegó a creer en Jesús como el Mesías. Y por eso cambió de parecer y, bueno, la palabra y los historiadores muestran algo diferente. A veces creemos que una persona solo puede nacer de nuevo mediante la acción del Espíritu Santo, pero realmente es Él quien utiliza la palabra, que usa las Sagradas Escrituras. Él, el Espíritu Santo, es quien toma las Escrituras y la usa. Creemos que nadie puede ser nacido de nuevo, sin esa palabra preciosa de Dios, esa Biblia que tú y yo tenemos ahí. Te invito para que la leas y sigas edificando tu vida por ese poder del Espíritu Santo. Versículo 6. Además de eso, nuestro Señor Jesús les dice, creo que me queda poco tiempo, les dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La carne, carne es. El espíritu, espíritu es. Dos naturalezas completamente diferentes. Una naturaleza propia del hombre, una naturaleza pecaminosa. Y la otra es la naturaleza que nos es dada solamente por el poder del Espíritu Santo de Dios cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido sellados, bautizados, como lo menciona su palabra. Como lo menciona Juan 1:33. Es Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, dos naturalezas que no pueden ser cambiadas. En eso sí estoy seguro. Ni la naturaleza pecaminosa del hombre va a ser cambiada. Esa naturaleza pecaminosa va a ir con nosotros hasta el día en que muramos físicamente. Y esa naturaleza espiritual de Dios va a estar con nosotros, no va a ser cambiada tampoco. Lo que sí es claro es que esa naturaleza puede ir cambiando. Esa es nuestra lucha diaria en nuestra carne. Nuestra lucha debe ser de que nuestra naturaleza carnal y pecaminosa decrezca y que sea esa naturaleza, el Espíritu Santo de Dios, obrando en nuestra vida, que crezca en nosotros. Dios no tiene un plan de mejora para esta vieja naturaleza, la cual tú y yo tenemos. Él no espera recuperarnos en esa naturaleza, ni mejorarla, ni desarrollarla, ni salvarla. Esa naturaleza en nuestra carne tiene que descender. Tiene que literalmente morir e ir a la tumba con nosotros. Obviamente, si el Señor viene antes, que es nuestro anhelo, yo quisiera que el Señor volviera hoy mismo y se acabara todo esto. Tal vez esa misma angustia era la que tenía Nicodemo, porque él estaba viendo cómo se sufría. Y si el Señor viene hoy, antes, ya, hoy, antes de que probablemente muramos, entonces tendremos que ser transformados de un momento así, repentinamente, lo cual significa que esa naturaleza carnal desaparece. Hemos sido transformados y nos libramos de esa naturaleza pecaminosa y somos llenos del Espíritu Santo de Dios con un cuerpo completamente transformado. Gloriosa palabra, esperanzadora. Por eso es que a ti y a mí nos es necesario nacer de nuevo. Versículo 7. Nos es necesario nacer de nuevo. Jesús le estaba hablando a Nicodemo de su necesidad, que necesitaba recibir, entender que Él era el Cristo, entender que Él era el Mesías, que la paga del pecado del mundo iba a ser cargada sobre Él. Entender desde el punto de vista espiritual que Él era el Rey prometido, pero no el Rey como Él pensaba. Hoy día, así como Él tenía esa necesidad, todo el mundo tiene esa necesidad. Tú y yo teníamos esa necesidad de ser salvos, de nacer de nuevo. Y le doy gracias a Dios porque hoy tú y yo podemos decir, he nacido de nuevo. Hay miles de personas que no han nacido de nuevo, que definitivamente van a ir al infierno. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para ello? Por último, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De la misma manera que Dios conoce y usa el viento para diferentes circunstancias, para proveer energía, para refrescar, para acariciarnos. Dios es el único que conoce ese propósito y cómo lo usa. La invitación es para que tú te dejes usar también, conforme al propósito de Dios.
si tú has experimentado el poder nacer de nuevo, ruego a Dios para que esté siendo usado, para que un día, no sé, no muy lejano, seas tú enseñando a otros. Varón, que un día seas tú el que debe estar dando este discipulado. Mujer, si algún día tú estés enseñando a otras mujeres, a los niños, acerca de la obra poderosa de Dios. Y cada uno de nosotros sea usado con un propósito. No sé cuál es, solamente lo sabe Dios, pero lo que sí estoy seguro es que nos va a usar conforme a su propósito. Nosotros somos solo instrumentos, somos herramientas. Hace 20 años yo nunca me imaginaba estar hoy delante de un grupo de discipulado como hoy, enseñando Juan, enseñando su palabra. No. Dios Todopoderoso, nuestro Dios, orando a través de su Espíritu Santo, me permitió reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador. Quiero orar, si tú vienes por primera vez a este discipulado, para que tú reconozcas a Cristo por primera vez. Si estás de acuerdo y has experimentado el poder del Espíritu Santo en tu vida, te suplico que ores conmigo. Muchos de ustedes ya han nacido de nuevo. Les suplico que oren por las personas que no conocen a Cristo, porque sin Él definitivamente van a ir al infierno. Señor, en esta tarde-noche te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que tú has hecho. Gracias porque a través de la actitud de Nicodemo y a través de las respuestas gloriosas de nuestro Señor Jesús nos estás enseñando algo esta noche. Te quiero suplicar, Señor, que aquellas personas que tienen inquietud, así como lo manifestaban Nicodemo, de cómo nacer de nuevo, cómo ser salvos, seas tú a través del poder de tu Espíritu Santo, obrando a través de tu palabra y mostrándole la verdad y cómo Cristo vino a la tierra para pagar por nuestros pecados, para entender que somos pecadores, que nuestra naturaleza es pecadora, que hemos sido alejados de Dios porque le hemos ofendido. Pero Cristo vino a reconciliarnos con Él. Gracias te doy por tu hermosa palabra. En esta noche oramos. Mi amado Jesús, en tu nombre. Amén. Es mi anhelo que podamos reflexionar y gracias por ese privilegio. Espero verles pronto en nuestra iglesia local o en otra oportunidad que me inviten. Dios los bendiga. Los quiero en el nombre, les amo en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Que estén bien.